Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Matemáticas y en esta oportunidad vamos a ver y a estudiar ángulos formados por dos rectas que se cortan, ¿sí? Así que sin más que decir, vamos a ello. Bien amigos, aquí estamos con ángulos formados por dos rectas que se cortan, ¿sí? Para empezar, lo que vamos a hacer es trazar una recta así como la que acaba de aparecer y la vamos a denotar como recta 1. Después vamos a trazar otra recta, pero la vamos a hacer que se corten, ¿sí? Y a esa la vamos a denotar como recta 2. Ahora noten que al que se cortan en un punto, entonces nosotros vamos a empezar a mostrar los ángulos que se forman por estas intersecciones de estas rectas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es denotar a este ángulo que acaba de aparecer como alfa, al siguiente este ángulo como beta, al de abajo como gamma y al último que serían delta, ¿sí? Noten que al trazar estas dos rectas que se cortan generamos cuatro ángulos distintos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos ángulos nosotros vamos a poder estudiar los siguientes ángulos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, como primero vamos a ver ángulos adyacentes, ¿sí? Vamos a ver qué son los ángulos adyacentes. Vamos a decir que dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y los otros lados son semirrectas opuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un lado en común, por ejemplo, el lado en común entre beta y gamma es este lado, ¿sí? El lado este, ¿sí? Que está con amarillo, y he puesto el lado en común, ¿sí? Después tenemos el otro amarillo entre gamma y delta, que sería así, el otro amarillo que es este, ¿sí? Entonces, los lados en común quieren decir, en este caso, de acuerdo a la definición de ángulo adyacente, que tienen un lado en común, ¿sí? Y después tenemos el que acaba de aparecer con verde, el lado en común que tienen estos dos ángulos, por lo tanto son ángulos adyacentes, alfa y delta, de la misma manera con alfa y beta, ¿sí? Porque tienen un lado en común, ¿sí? Entonces, para que lo podamos ver bien y de forma ya ordenada, lo vamos a describir, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que alfa y beta son adyacentes, como les había dicho anteriormente, ¿sí? Alfa y beta son adyacentes, ¿por qué? Porque tienen un lado en común, o sea, comparten un lado en común, ¿sí? De la misma manera, alfa y delta, ¿sí? Acá alfa y delta, ¿sí? Comparten un lado en común, ¿sí? Ahí que está el verde, ¿sí? Por lo tanto son adyacentes, ¿sí? De la misma manera, beta y gamma son ángulos adyacentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten un ángulo en común. Y lo mismo para gamma y delta, porque comparten un lado en común, son adyacentes, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, nosotros vamos a tener la siguiente propiedad para ángulos adyacentes, ¿sí? La propiedad nos dice que dos ángulos adyacentes son suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean suplementarios dos ángulos adyacentes? Quiere decir que la suma de los dos da 180 grados, ¿sí? Por ejemplo, alfa y beta, como dice acá, que son adyacentes, quiere decir que la suma de alfa y beta van a ser 180, porque un ángulo suplementario, o sea, dos ángulos son suplementarios, son adyacentes también y dan 180 grados la suma de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, vamos a continuar con el siguiente tema, que sería ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Vamos a decir que un ángulo opuesto por el vértice, en este caso dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados de otro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos el ángulo beta, ¿sí? Y vemos que nos dicen los lados de uno, por ejemplo, el lado este de beta, el verde y el amarillo, ¿sí? Son semirrectas opuestas al otro ángulo, que en este caso sería el delta, ¿sí? Por lo tanto, beta y delta van a ser ángulos opuestos por el vértice. Bien, acá yo les denoto que la intersección es el punto, es el vértice, ¿sí? Ahí, ese es el vértice. Por lo tanto, el ángulo opuesto por el vértice va a ser alfa y delta, y después tenemos, beta y delta, y después tenemos alfa y gamma, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, nosotros lo que vamos a hacer es anotarlo para que no nos olvidemos, ¿sí? Entonces nos va a quedar alfa y gamma son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí?
Vean, alfa y gamma son ángulos opuestos. ¿Por qué? Porque están enfrente y lo único que los separa es el vértice, ¿sí? De la misma manera vamos a tener que beta y delta son ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque lo único que los separa es el vértice, ¿sí? La intersección de las dos rectas, ¿sí? Y vamos a decir que son opuestos por el vértice. Así también, como teníamos una propiedad para ángulos adyacentes, también vamos a tener una propiedad para ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces la propiedad nos dice que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes estos ángulos opuestos por el vértice? Quieren decir que en este caso, por ejemplo, si alfa y gamma son opuestos por el vértice, como en este caso alfa y gamma son opuestos, ¿sí? Quiere decir que son congruentes y a la vez quiere decir que son iguales. ¿Qué quiere decir entonces? Finalmente que alfa y gamma, al ser opuestos por el vértice, son iguales, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, para poder aplicar todo esto, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hallar el valor de alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? Vamos a tener el siguiente dato. Alfa igual a 3x menos 40, beta igual a x más 60, ¿sí? Y vamos a tener las siguientes rectas que se cortan, ¿sí? En donde vamos a tener el primer ángulo, que sería alfa, el segundo beta, el tercero gamma y por último el delta, ¿sí? Ahí lo tenemos a todos los ángulos, ¿sí? ¿Cuál es el ejercicio? O sea, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hallar el valor de los ángulos, de los cuatro ángulos, pero de acuerdo a los datos que nos dan, que serían estos, ¿sí? Alfa igual a 3x menos 40 y beta igual a x más 60, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por la propiedad de ángulos adyacentes, que sería esta, ¿sí? Dice que dos ángulos adyacentes son suplementarios. Y como ya les había dicho, dos ángulos son suplementarios cuando la suma de los dos dan 180 grados. Entonces podemos generar la siguiente igualdad, ¿sí? Alfa más beta igual a 180, ¿sí? Noten que alfa sería este y beta sería este. Entonces, por lo tanto, son adyacentes, ¿sí? Entonces podemos aplicar la propiedad esta, que es la propiedad de ángulos adyacentes, y dicen que son suplementarios. Y la suma de los dos da 180 por la propiedad, ¿sí? Porque son suplementarios, ¿sí? Entonces, yo una vez obtenido esta igualdad, puedo reemplazar alfa y beta porque los tengo acá, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar. Nos va a quedar 3x menos 40 más x más 60 igual a 180 grados. Yo acá les voy a aclarar que toda esta expresión, ¿sí? Estos dos términos corresponden a alfa y después tengo estos otros dos términos, x más 60 corresponden a beta, ¿sí? Para que vean de dónde los saco, ¿sí? Y igual a 180. Lo que voy a hacer ahora es ordenarlo. Vamos a sumar las x con las x y sumar los números con los números, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ordenar, ¿sí? Vamos a poner el 3x, ¿sí? Y voy a buscar el x, lo voy a poner al ladito, ¿sí? Con su signo. Viene el x con su signo positivo, entonces pongo más x. Después tengo el menos 40 que va con su signo, y de la misma manera el más 60 con su signo igual a 180, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es sumar, ¿sí? 3x más una x me va a quedar 4x, y si sumo menos 40 más 60 a mí me va a quedar más 20 grados en este caso, ¿sí? Igual a 180 grados, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es pasar este más 20 al otro lado para sumarlo para hacer la operación que tengamos que hacer acá una vez que pasemos el 20 al otro lado, para que vayamos achicando y podamos hallar el valor de x, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo acá es hallar el valor de x para después reemplazarlo en las ecuaciones de alfa y beta para hallar el valor de cada uno, ¿sí? Entonces, continuando, vamos a pasar como ya les había dicho, el 20 pasa restando y nos va a quedar 4x solito de este lado, del lado izquierdo del igual a 180, como le dije, pasa negativo, entonces menos 20 grados, ¿sí? Haciendo las operaciones correspondientes me va a quedar 4x igual a 160. 180 menos 20 queda 160, ¿sí? Entonces, continuando, a mí me va a quedar x igual a 160 grados y sobre 4, ¿sí? ¿Por qué es 160 sobre 4? Porque el 4 que está multiplicando la x, para dejar solita la x, al estar multiplicando pasa dividiendo y me va a quedar 160 sobre 4, ¿sí? Entonces, si yo hago la división, si resuelvo esta división, a mí me va a quedar que x igual a 40 grados, ¿sí? Bien, nosotros ya hemos logrado hallar el valor de x. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar en las dos ecuaciones que nos dan para poder hallar el valor del ángulo, ¿sí? Entonces,
vamos a reemplazar, ¿sí? Reemplazando x en alfa igual a 3x menos 40, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Ahí yo se las apunto para que podamos seguir y no se pierdan, ¿sí? Entonces yo, si reemplazo el x por 40, a mí me va a quedar la siguiente expresión: alfa igual a 3 por 40 grados menos 40. Si yo resuelvo esto, a mí me va a quedar 3 por 40, me va a quedar alfa igual a 120 menos 40, ¿sí? Y finalmente, perdón, me va a quedar alfa igual a 80 grados, ¿sí? Entonces ya he encontrado el alfa igual a 80 grados, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es reemplazar el x también en la ecuación de beta, ¿sí? En este caso, beta igual a x más 60, ¿sí? Y a mí me va a quedar beta igual a 40, reemplazando x, me va a quedar 40 más 60. Y esto es muy fácil, ¿verdad? Beta igual a 40 más 60 nos da como resultado beta igual a 100 grados, ¿sí? Entonces nosotros hasta acá hemos podido encontrar dos ángulos, que sería alfa y beta, ¿sí? De acuerdo a la propiedad de ángulo adyacente, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar los dos que nos falta? Que nos faltaría en este caso delta y gamma, ¿sí? Bueno, delta y gamma en este caso, ¿sí? Entonces, aplicando por propiedad de ángulos opuestos por el vértice, noten que ahora vamos a aplicar esta propiedad, ¿sí? Propiedad de dos ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Son congruentes, y como yo les había dicho, congruente quiere decir que son iguales, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos alfa igual a 80, y fíjense, ángulos opuestos por el vértice, ¿cuál es el ángulo de alfa opuesto por el vértice? En este caso sería gamma, ¿sí? Por lo tanto, si yo digo que estos son congruentes, voy a tener la siguiente expresión: alfa igual a gamma, ¿sí? Esto quiere decir que son congruentes y que son iguales, ¿sí? Entonces yo genero esta igualdad, alfa igual a gamma. Y esto es muy fácil resolverlo después. De la misma manera, yo tengo a beta, y el opuesto a beta por el vértice es delta, ¿sí? Entonces me va a quedar la siguiente igualdad: beta igual a delta, ¿sí? Ahora noten, acá alfa igual a gamma. Si yo tengo el valor de alfa que vale 80, por lo tanto a mí me va a quedar que gamma es igual a 80 grados también, ¿sí? De la misma manera, si yo tengo el valor de beta que vale 100 grados, ¿sí? Por lo tanto, delta va a valer también 100 grados, porque son iguales, ¿sí? Acuérdense, por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Son congruentes, ¿sí? Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿sí? Que es lo mismo que decir que son congruentes, ¿sí? Entonces, para dar una respuesta mucho mejor, vamos a decir que los valores de los ángulos son: para alfa es igual a 80 grados, para beta igual a 100, y los otros van a ser iguales, ¿verdad? Gamma va a ser igual a 80 grados y delta va a ser igual a 100 grados, ¿sí? Entonces, chicos, nosotros hemos logrado resolver un ejercicio que no es muy difícil mientras tengamos la teoría enfrente de nosotros, ¿sí? Acuérdense, los ángulos adyacentes son los que están pegaditos, por así decirlo, ¿sí? Tienen un lado en común, ¿sí? Y los ángulos opuestos por el vértice son opuestos por la intersección de las dos rectas, en este caso por el vértice, o sea, opuesto, ¿sí? Y tenemos acá lo que yo ya les había explicado. Y fíjense en las propiedades para ángulo opuesto por el vértice y la propiedad para ángulo adyacente, ¿sí? Así que espero que les haya gustado el video, espero que le den like al video, compartan con sus amigos, no dejen de seguirme en mi canal, ¿sí? Suscríbanse también, compartan con aquellas personas que les esté costando quizás este tema de ángulos, y ya vamos a continuar subiendo más videos, ¿sí? Así que nos estamos viendo en un próximo video, ¿sí? Chao.